Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro podcast Slow Medicine Revolution. Podéis encontrarnos en nuestro blog, en nuestra web, en slowmedicinerevolution.com y también en nuestras redes sociales en Instagram, Facebook y en YouTube. Estamos aquí con la doctora África Villarroel y con la doctora Susan Judas y esta tarde vamos a hablar sobre alimentación. Va a ser un primer episodio y luego posteriormente iremos profundizando en temas relacionados con la alimentación y la nutrición en general, porque hay muchos subtemas que podemos sacar y lógicamente en el tiempo de un solo episodio de podcast no vamos a poder profundizar todo lo que sería deseable. ¿Qué tal, Susan? ¿Cómo te encuentras? Buenas tardes, Ari. Aquí deseando hablar de un tema que es súper apasionante. ¿Y qué tal, África? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Encantada de estar aquí con vosotras, hablando de alimentación, que es una de las cosas que yo creo que más nos gusta a las tres, ¿no? Pues sí que nos gusta. Precisamente, además, acabamos de comer. Yo he estado comiendo con la familia ahora que ya nos permiten hacerlo de nuevo. Y mira, precisamente mi cuñada, que le gusta mucho también el tema de la alimentación, me ha estado comentando pues de una amiga que hace poco pues dijo que quería perder peso y le estuvo comentando que había ido a una consulta y que le habían dado la típica dieta de cajón. Estas dietas en las que, bueno, pues vienen 5, a veces hasta 6 comidas, que están llenas de pan, de galletas María, de leche desnatada, de yogures desnatados, de lechuga iceberg y pechuga de pollo, más o menos, ¿no? Y que había Sí, empezado la dieta y llevaba, pues no sé qué me dijo, sí, un par de semanas y por un lado tiene muchísima hambre, está aburridísima, está con la energía por los suelos y además no ha conseguido perder ni un gramo. Entonces, sería interesante quizás reflexionar un poco de dónde vienen estas pautas de alimentación moderna, cómo es realmente nuestra alimentación moderna, cómo ha sido a lo largo de nuestra historia, nuestra evolución y cuáles serían realmente unas pautas que pueden ser más saludables y que también pueden ayudar a estar no necesariamente para perder peso, sino para estar saludables, que es lo que verdaderamente deberíamos buscar en vez de buscar un peso específico. Entonces, podríamos empezar hablando sobre, entendiendo siempre que esto es referido a nuestra sociedad, ¿no? Y a una gran parte de la población en nuestra sociedad europea, occidental, industrializada. ¿Cómo es en gran parte nuestra alimentación moderna ahora en el año 2020? ¿Quién quiere empezar? ¿Empezamos por África mismamente? venga, yo mismo. Pues a ver, yo creo que en general ahora tenemos muchísimo acceso a la información. Es relativamente fácil encontrar pautas de alimentación de todo tipo en internet, en programas, en podcasts, en muchos sitios. Pero todavía creo que nos pensamos que comemos muy bien y que comemos de forma muy saludable, pero seguimos teniendo ciertos conceptos equivocados, probablemente por motivos educacionales, publicitarios y demás. Desde hace mucho tiempo, pues las pautas que recibimos tanto en las consultas cuando acudimos o incluso a nivel educativo en los libros de texto, bueno, pues seguimos hablando de la pirámide nutricional, de las 5 comidas al día, de que en la base tienen que estar los cereales, etcétera, etcétera, que de eso hablaremos después. Y también ocurre que desde hace unas cuantas décadas, no demasiadas, patologías asociadas a la alimentación, como pueden ser la obesidad, la diabetes, problemas cardiovasculares y demás, a pesar de que nos creemos que comemos muy bien y que seguimos las pautas recomendadas, han aumentado exponencialmente, o sea que algo falla, ¿no? La alimentación moderna siempre hablamos de que la dieta más saludable es la dieta mediterránea y tampoco es que discrepe en exceso, es verdad que es una dieta basada en comida, basada en alimentos y no en productos, que eso está muy bien, pero nos pensamos que hacemos dieta mediterránea y la realidad es otra. Al final, si abrimos la nevera de la mayor parte de la población, pues nos encontramos mucho producto envasado, mucho producto light, mucho producto hipocalórico y nos pensamos que con eso estamos comiendo de forma saludable y haciendo las cosas muy bien y algo falla. Creo que deberíamos replantearnos un poco las recomendaciones actuales. Ujú, No sé qué opinas tú, Susan. ujú. Sí, como bien apuntabas, bueno, a mí me llamó la atención un estudio que leí hace un tiempo, ¿no? Que cuando se le interroga a las personas por su alimentación, bueno, pues la mayoría de las personas, si tú le preguntas, piensan que siguen una dieta mediterránea.
Pero lo Ujú. cierto es que cuando haces un test de estos, ¿no? de adherencia, pues creo que salía alrededor de un 20% realmente de la población que sigue una dieta como tal, ¿no? Que es una dieta pues bastante saludable, porque de hecho la base de esta dieta pues son productos frescos, vegetales, aceite de oliva, ¿no? Son productos que tienen beneficios para la salud. Pero claro, nos queda el 80% restante de la población que come, ¿no? Si no es una dieta mediterránea. Bueno, pueden hacer un mix, pero lo cierto es que cuando ves las cestas de la compra, ¿no? Bueno, todos hemos hecho este ejercicio, ¿eh? Un poco Mm. de chapardeo, ¿no? Cuando estamos en el supermercado y vemos las cestas de las compras de las demás personas que están pagando, pues bueno, creo que todos, si nos fijamos un poco, somos conscientes de que los ultraprocesados tienen Mm. un gran volumen, ¿no? de la compra. Entonces, claro, esto es un tema para reflexionar, que realmente qué es lo que estamos comprando. Y cuando también se ven las estadísticas de los alimentos pues, más vendidos, vemos que 6 de 10 son ultraprocesados. Y ultraprocesados estamos hablando pues como Coca-Colas, chocolatinas, bollerías, demás productos, ¿no? Ujú. Y muy remarcable sobre todo el tema del desayuno, porque en el desayuno es donde más ultraprocesados yo creo que se consumen junto con la merienda de los Mm. niños. Son momentos en que la publicidad también pues ha condicionado un poco, ¿no? De qué es lo que tenemos que desayunar, qué es lo que tenemos que merendar. Parece que hay productos específicos para Mm. estos momentos del día. Y claro, habitualmente son productos que, bueno, no son muy recomendables. Entonces, habría que preguntarnos realmente en la naturaleza, ¿no? ¿Qué desayunaría el hombre? O si realmente es necesario desayunar, o cómo, ¿no? ¿Cómo hemos llegado hasta ahora, después de millones de años? Ujú. ¿Cómo hemos sobrevivido? O sea que estáis planteando, estáis poniendo encima de la mesa varios conceptos que son bastante interesantes. Habéis comentado, por un lado, sobre la pirámide nutricional, la pirámide de los alimentos. Habéis hablado sobre cómo los cereales están en la base y sobre Mm. cómo muchas veces esos cereales se consumen en forma de ultraprocesados. Mencionáis también los alimentos light. Y estáis ya introduciendo el concepto de la frecuencia de alimentos, de la frecuencia de comidas e incluso dejando deslizar el concepto de que a lo mejor el desayuno y la merienda no son tan necesarios. O sea, Mm. aquí ya tendríamos algunos aspectos que pienso que pueden ser interesantes para comentar. Sobre la pirámide nutricional en general, ¿qué es la pirámide? ¿Cómo surgió? ¿Y por qué se mantiene así hoy en día todavía? Susan o África, ¿quién quiere entrar Sí, este? Susan, venga. la pirámide siempre me ha llamado la atención porque, bueno, yo cada año hago una charla en la universidad y hablo de este tema, ¿no? Hablamos de la composición corporal y de la alimentación, un poco también del ejercicio, pero dejo pues unos minutos de este tiempo para hablar de la pirámide y siempre hago unas preguntas, ¿no? a los alumnos y una de ellas es, la pirámide están reflejadas como de una forma más bien, más que de pirámide, de triángulo. Entonces es un poco difícil ver en 3 dimensiones cuánto ocupa la recomendación de cada alimento. Entonces vemos en forma de triángulo, pues que igual ocupa el mismo espacio pues una verdura que, por ejemplo, un producto que está más en la punta, que pueden ser pues las bollerías, ¿no? O chocolatinas o azúcar que están reflejadas en ella. Entonces, una pregunta, por ejemplo, es ¿cuánto es una ración de las comidas? Es una cosa que las personas pues no son conscientes de cuánto es una ración de manzanas o una ración de pan o una ración de, no sé, de pasta, de arroz o de carne. La gente no sabe. Entonces, cuando en la pirámide te están reflejando que hay que comer X raciones de cada alimento, pues es una forma un poco complicada, un poco difícil, ¿no? de llevar a la realidad. Luego, en la pirámide, pues se ven reflejados alimentos o más bien productos que no son saludables y de hecho se sabe con evidencia. Por ejemplo, pues el alcohol, lo dicho, bollería, chocolatinas. Vale, está todo puesto como en la punta y que pone ya, te especifica que tiene que ser de forma ocasional. Pero yo aquí hago una reflexión. Yo creo que ya hay mucha publicidad, ya hay mucha tendencia, ¿no? a consumir estos alimentos y realmente si están reflejados en una pirámide, que es pues de un organismo oficial, pues está dando validez mental a este tipo de alimentos. Entonces, cuando las personas, claro, yo esto lo veo mucho en las consultas, cuando te dicen pues que estas cosas no hay que consumirlas, claro, te dicen, bueno, pues que está en la pirámide.
Claro, aunque ponga que de forma ocasional, pero ellos ya lo ven en la pirámide y es una forma de decir, bueno, pues si está ahí reflejado es porque de vez en cuando se puede comer. Claro, eso es otra cosa, ¿no? La moderación. ¿Qué es la moderación? ¿Cuánto es moderarse? Pues esto entra dentro del criterio propio de cada persona. Claro, igual para mí un consumo moderado es una vez a la semana, pero para muchas otras personas quizá es cada día, ¿no? O sea que Entonces, estás sacando varios problemas que tiene la pirámide que normalmente además estas cosas que estás comentando no son las que habitualmente se le critican a la pirámide y la verdad es que son bastante interesantes e importantes. Es decir, podríamos extraer de lo que comentas que desde luego hay cosas que no deberían estar en la pirámide, como son los ultraprocesados y como son el alcohol, y además que la pirámide no refleja bien las raciones que se deberían comer de los alimentos. Otro exacto. problema que habéis comentado de la pirámide es que los cereales, que a fin de cuentas son productos probablemente de baja densidad nutricional, los cereales están en la base de la pirámide. África, tú como especialista en endocrinología, ¿qué te parece a ti desde el punto de vista metabólico y nutricional el hecho de que los cereales precisamente estén, los cereales y la patata también suelen estar en la base de la pirámide? ¿Qué supone eso, el hecho de que esos alimentos estén en la base de la pirámide? Sí, a ver, lo de que estén en la base de la pirámide viene de hace muchos años, cuando en su momento hubo una crisis en los años 70 y entonces pues fueron una de las primeras veces en las que se dieron recomendaciones nutricionales a la población, pero basadas un poco en la accesibilidad a los alimentos. Era una época en la que pues la gente no disponía de demasiado dinero y entonces había que optar por alimentos baratos, alimentos bueno, que en el momento en que los consumes te dan saciedad y demás, pero que realmente la calidad nutricional que tienen pues no es la misma, es bastante más pobre que la de otros alimentos como pueden ser las verduras. El que la mayor parte de yo parto de la base de que consumimos demasiados hidratos de carbono en general y en particular demasiados hidratos de carbono en forma de cereales y de tubérculos y demás. La gran parte de hidratos de carbono debería proceder de los vegetales, de las verduras, las setas, los tubérculos un poco, frutas y demás. ¿Por qué? Pues porque al final el exceso de hidratos de carbono tiene un impacto metabólico. La insulina es la hormona que, bueno, entre otras muchas cosas, se dedica a metabolizar los hidratos de carbono y a mantener los niveles de glucosa estables en la sangre a lo largo del día. Cuando estamos en ayunas, no nos baja la glucosa porque los niveles de insulina están bajitos. Cuando realizamos una ingesta, en función de lo que estemos consumiendo, del tipo de macronutriente que estemos consumiendo, del tipo de alimento que consumamos, el páncreas ve que sube rápidamente o menos rápidamente el azúcar en la sangre y entonces segrega insulina para que esa cantidad de glucosa que aparece en la sangre pues, se mantenga estable, disminuya y se metabolice y se mantenga en unos niveles estables. Si nosotros nos alimentamos de azúcares o de hidratos de carbono que tienen una gran cantidad de glúcidos y que hacen que se eleve la glucemia en sangre de forma muy rápida, la cantidad de insulina que segrega el páncreas es superior que si nos alimentamos a base, pues eso, de verduras, de proteínas, de grasas saludables y demás. ¿Qué ocurre cuando alguien consume un hidrato de carbono, como por ejemplo puede ser pasta? Pues que el páncreas necesita segregar muchísima cantidad de insulina para metabolizar la glucosa que procede de esa pasta. Como se agrega mucha cantidad de insulina, se produce un pico de insulina y la glucosa baja muy rápido. Y al bajar muy rápido, de forma precoz, a las 2 o 3 horas tienes hambre otra vez. Y entonces vuelves a comer. Y como inconscientemente necesitas subir muy rápido el azúcar, vuelves a consumir hidratos de carbono. Entonces es un poco un círculo vicioso. Pero es que además cuando te baja la glucosa en sangre no solamente es que tengas hambre, es que también tienes sueño, te encuentras cansado, estás como falto de energía y al final es un poco pues eso, como enseguida tengo hambre otra vez y me encuentro fatal, como otra vez lo mismo, vuelve a subir la insulina y es un círculo que podríamos cortar y que podríamos mantener de forma más estable si abogáramos por una alimentación que no generara tantos picos de insulina y que mantuviera los niveles de glucosa más estables en sangre y de esta forma no necesitaríamos tampoco comer tantas veces al día, porque no Muy es bien. necesario comer 5 veces al día. Muy bien, pues aquí en un momentito, entre las dos, bueno, entre las tres, hemos destrozado la pirámide y la base de la pirámide. Entonces, claro, la gente que nos escuche dirá, bueno, pues si la pirámide nos parece adecuada y hay evidencia científica para decir que la pirámide
no es adecuada, pues habría que quizás proponer algunas Mm, alternativas. Entonces, dentro de los modelos de la alimentación saludable, que sea algo fácil y algo que la gente pueda aplicar en su día a día a la hora de comprar, a la hora de cocinar y a la hora de comer, si nos vamos a un modelo que de verdad sea más sencillo y que además destierre ese exceso de hidratos de carbono que estamos diciendo que metabólicamente tampoco es lo más apropiado, ni probablemente tampoco desde el punto de vista de aporte micronutricional, ujú. ¿qué modelo de alimentación podríamos proponer a las personas que nos estén escuchando que sea saludable y que no tenga los problemas que tiene la pirámide? A ver, Susan, ¿qué te parece? A mí se me ocurren varias propuestas. Una que, bueno, yo creo que no es necesario seguir una pirámide, pero bueno, si a alguien le gusta esa estructura y se siente más cómodo, pues hay alternativas que me parecen que son más adecuadas. Y una, por ejemplo, es la pirámide nutricional de Australia, que realmente tiene forma de pirámide porque es en 3 dimensiones y ahí se ve como la base son todo vegetales. Son verduras y hortalizas y otros productos frescos. Y de ahí ya van escalando. Ahí no hay nada de alcohol, ni hay nada de ultraprocesados, ni hay nada de bollerías, ni azúcares, ni nada. Entonces, la verdad es que la pirámide, esa estructura está pues muy bien pensada. Creo que puede ser más adecuada en torno al modelo de dieta mediterránea, ¿no? Por otra parte, luego encontramos el famoso plato de Harvard, que bueno, es otra opción también muy visual. Este ya no tiene forma de pirámide, es un plato redondo donde te muestra pues más o menos la composición que debería tener una comida para ser pues saludable y sería pues más o menos la mitad de vegetales, también verduras, luego tiene pues una fracción que sería proteína, ¿no? Que es donde iría pues la carne, pescado, huevos. Otra fracción donde irían los hidratos de carbono así más de absorción más rápida, que sería pues arroz, pasta, y si comemos pan, pues también estaría incluido ahí, no estaría fuera del plato. Y luego para beber, por ejemplo, pues recomienda agua. No hay opciones para alcohol y otros, ¿no? Bueno, creo que es bastante fácil. Y luego, si no nos queremos ni siquiera liar con esto, pues una forma muy sencilla es simplemente pues comer más de mercado, ¿no? O sea, más productos frescos, lo que comería tu bisabuela. Tu bisabuela no comería Snickers, ni comería Kellogg's, ni comería nada de esto, pues más o menos seguir un poco la dieta esta, ¿no? Pues sería la base, pues también vegetales, hortalizas, verduras en general, carne, pescado, huevos, marisco, frutos secos, legumbres también. Bueno, Es con decir, eso. lo que estás proponiendo realmente se acerca bastante a lo que podríamos decir que es un patrón de alimentación evolutivo, ¿verdad? ¿No? Es un patrón de alimentación Exacto. basado en la evolución humana. Entonces, estamos diciendo que podríamos decir que una regla de una alimentación saludable podría parecerse mucho a lo que propone, por ejemplo, Michael Pollan, que es Ujú. comer básicamente comida, Sí. no demasiada y básicamente vegetales. Claro, esto obviamente no quiere decir que no haya que comer también productos de procedencia animal, porque hay un componente filosófico o moral importante en la decisión de si se van a comer animales o no. A este respecto, África, como endocrino y como especialista en endocrinología y nutrición, ¿consideras que una alimentación basada exclusivamente en alimentos de procedencia vegetal se van a tener todos los micronutrientes necesarios y todas las proteínas necesarias? ¿O habría que hacer alguna suplementación en las personas que opten Mm. por ese tipo de alimentación? Claro, bueno, yo parto de la base de que respeto todas las creencias y las opciones de cada persona, que es muy lícito pues optar por una alimentación vegetariana o por un estilo de vida vegano, si ese es el estilo de vida que quieres seguir. Pero desde el punto de vista nutricional, las proteínas de alto valor biológico las encontramos en las proteínas de origen animal en general. Y hay ciertos micronutrientes, como puede ser la vitamina B12, que no las encontramos en vegetales, quizás en alguna alga, pero las algas tampoco son saludables en exceso, puesto que su contenido en yodo pues, puede producir afectación a otros niveles si los consumimos en exceso. El yodo es importante, el yodo es necesario, pero consumido en exceso, sobre todo si nos falta selenio, que también nos puede faltar por otros motivos, pues tampoco es excesivamente saludable. Eh,
cuando consumimos exclusivamente vegetales, como digo, las proteínas no son de tanta calidad. Las grasas, pues bueno, sí que podemos obtener buenas grasas a partir de la oliva, de aceite de oliva y demás, pero nos perdemos otro tipo de grasas que son muy interesantes, como las presentes en las carnes de ave o en los pescados, que son grasas saludables, ricas en omega 3 y con una buena proporción de omega 3 y omega 6, o las grasas de los huevos. Y aparte de vitamina B12, pues también nos podemos perder una cantidad importante de hierro, porque al final el hierro presente en los vegetales no tiene la misma absorción y la misma biodisponibilidad que el que está presente en los productos de origen animal. Entonces, como digo, es muy respetable una dieta vegetariana, vegana y demás, pero nutricionalmente no cubre todos los requerimientos. Es una dieta que necesita suplementar en general, ¿Qué te sobre todo parece? vitamina B12. ¿Qué te parece, Susan? Y Sí, omega 3, ¿verdad? Omega 3 también. me parece muy correcto lo que Eso dice es. África, y yo además quería apuntar una cosa que yo, bueno, al menos una cosa que veo muy, muy frecuentemente, ¿no? Que cuando una persona cambia hacia una dieta vegetariana o vegana, el problema también es que hay un aumento muy considerable del consumo de ultraprocesados veganos o vegetarianos, ¿no? O sea, cambiamos unos alimentos que podrían ser más saludables por, pues bueno, pues tipo seitan, tipo pues tofu, pero bueno, muchas veces de ellos muy elaborados, ¿no? O versiones vegetales de, pues tipo, pues no sé, sobrasada, chorizo, embutidos, por ejemplo, que son, bueno, nutricionalmente pues son una calidad pues inferior. Chorizo Sí. vegano, no lo había Sí, visto. Y Bien. queso vegano también. queso Sí, el vegano. queso vegano Sí. sí lo conozco. Bien, obviamente, a ver, yo coincido totalmente con vosotras. Yo tengo algún paciente o alguna paciente que opta por alimentación de un perfil predominantemente vegetariano, incluso vegano, y yo no entro en eso, pero sí que le digo, oye, es importante que no consumas ultraprocesados, es importante la suplementación con omega 3, vitamina B12, pues algunos micronutrientes. Y siempre pues hay que recordar esa base de que la alimentación sea de comida, que no sea a base de ultraprocesados. Entonces, recapitulando, hemos dicho que hay que revisar un poco la pirámide, que hay que reducir probablemente en la mayoría de los casos esos cereales que se suelen consumir en exceso en nuestra sociedad, que hay que huir de los ultraprocesados, y esto incluye los productos light porque hacen falta grasas saludables. Y habéis comentado las dos el tema de la frecuencia de las comidas. Entonces, este tema, ¿os acordáis del Zapataki, verdad? Sí. Sí, ¿no? Sí, La polémica ¿Recordáis? que hubo en sí, su momento, sí. ¿no? De verdad, o De sea, Cuando hecho, a la pobre se le ocurrió hablar del ayuno intermitente. ¿y qué fue pasó mi con primer artículo de Instagram. pues el Zapataki? Sí, o sea, bueno, la veis, es una mujer estupenda, tiene un aspecto estupendo, su marido está más estupendo si cabe, y el Zapataki se le ocurrió decir en un programa de televisión de prime time en España que practicaba el ayuno intermitente y que lo recomendaba como remedio anti-envejecimiento. Y mucha gente se le echó encima, y debo decir que yo cuando vi a toda esa gente que se le echó encima pensé, pobrecilla, porque realmente lo que está diciendo es seguir un patrón de frecuencia de alimentación que desde el punto de vista evolutivo efectivamente tiene mucho más sentido que comer 5 veces al día. Entonces, ¿de dónde viene la cosa esta de comer 5 veces o 6 veces al día? ¿Y cuál sería realmente un patrón de frecuencia de alimentos más ideal? ¿Y cuál sería la duración quizás un poco más óptima de ayuno nocturno? Susan. Pues bueno, si preguntamos a cualquiera de nuestros abuelos, bisabuelos, cuántas veces comían al día, realmente comían, pues yo recuerdo siempre que me han explicado que comían igual 2 veces al día. Hacían una comida más fuerte, hacía media mañana, porque se ponían a trabajar temprano, y luego pues hacían la cena, merienda cena, ¿no? Esta así con toda la familia, reunidos, y era el momento pues pues esto, ¿no? De estar toda la familia pues en conjunto, hablando de sus cosas. Y durante el resto del día, pues realmente no había gran cosa, como mucho algún pequeño picoteo de alguna fruta o una cosa así, pero era bastante excepcional. Entonces, cuando ya la industria alimentaria pues se ha ido implementando, poniendo un poco más fácil, ¿no? La vida a las personas, ofreciendo las comidas ya pues más preparadas, como para facilitar un poco la vida,
ya surgió el concepto este, pues, de los alimentos, lo que he comentado antes, ¿no? Alimentos más específicos para desayunar, alimentos así como para merendar, y claro, pues son huecos que se han ido rellenando, y al final, pues con el desayuno, luego la media mañana, la comida, la merienda, la cena, incluso algunas dietas está el resopón, pues son a veces entre 5 y 6 veces que comemos al día. ¿Esto es necesario? Pues, hombre, como decía Sari, ¿no? Evolutivamente tiene poco sentido. Llevamos pues unos cuantos miles, incluso millones de años, ¿no? Encima de la Tierra. ¿Cómo hemos llegado hasta ahora, ¿no? Sin merendar y sin desayunar o sin comer 6 veces al día. No tiene ningún sentido. Y de hecho, molecularmente, los últimos estudios apoyan, ¿no? La evidencia de las ventajas de hacer ayuno intermitente o simplemente pues pasar más horas sin comer para que dé tiempo al cuerpo pues a eliminar, ¿no? Todos los desechos que hemos generado de los procesos metabólicos de las primeras ingestas. Entonces, si estamos continuamente comiendo, aparte de que, como comentaba la compañera África, pues continuamente está el páncreas segregando insulina, continuamente está para arriba, para abajo, continuamente tenemos hambre, continuamente tenemos sueños, estamos más fatigados y encima pues no da tiempo al cuerpo a hacer esa limpieza, a desatascar un poco, que también es necesario. Entonces, yo creo bueno, no tiene que haber una norma exacta de cuántas horas tenemos que estar haciendo un ayuno, pero sí que creo que es una buena idea pues ir reduciendo esta cantidad. Hay gente que es bueno, que les es más cómodo saltarse el desayuno, otros prefieren saltarse la cena, pero bueno, que no es ningún drama hacer ninguna de estas dos cosas, mientras que uno esté cómodo con ello y lo vaya llevando bien. Y bueno, hay muchas fórmulas. Yo creo que esto es una buena. Sí, yo estoy plenamente de acuerdo. El ayuno intermitente es una herramienta muy útil en la mayoría de los pacientes con la mayoría de patologías. La evidencia científica efectivamente está diciendo cada vez más cómo tiene ventajas el ayuno más prolongado por la autofagia, ventajas metabólicas. Es verdad que se dice que el saltarse el desayuno, perdón, el saltarse la cena metabólicamente puede ser algo más ventajoso, pero a nivel social probablemente no sea así porque es importante la cena en familia muchas veces, porque si es la única comida que se comparte en familia, es la opción, la oportunidad para enseñarle a los niños a comer. Entonces nos declaramos en Slow Medicine Revolution como fans del ayuno intermitente en general y estas cuestiones que estamos comentando las vamos a apoyar también con material en nuestra página web, en nuestro blog, en Slow Medicine Revolution, donde también pondremos la figura de la pirámide australiana que comentaba Susan. Antes de preguntarle a África un aspecto sobre las contraindicaciones del ayuno intermitente, Susan quería añadir algo. Sí, no, yo quería añadir un estudio que encontré también que fue muy interesante, que, bueno, ponía un grupo de personas que no desayunaban, ¿no? Y las ponían a desayunar, a ver qué pasaba, si rendían más, si se adelgazaban, ¿no? Porque se dice que saltarse el desayuno, pues engorda. Y lo que se vio es que las personas que están acostumbradas a no desayunar, cuando se les obliga a desayunar, empeoraban el rendimiento y además engordaban. Entonces eso es interesante. Entonces, bueno, pues si una persona está acostumbrada a no desayunar, pues quizá es una buena idea pues dejarla como lo está Doy, haciendo, ¿no? Que no está doy tan... fe. Doy fe porque yo lo he Sí. comprobado una vez que me he acostumbrado a no desayunar. Cuando alguna vez desayuno, puede ser que se me estropee el día completo. Yo Mm. quería, además de que África quería ahora comentarnos algo más, sí que quería que África, como especialista en endocrinología, nos comentara las pocas contraindicaciones del ayuno intermitente, porque no es que sean muchas, pero se me ocurre, por ejemplo, la porfiria aguda intermitente, que no es que sea súper frecuente, una patología muy, muy, muy rara, pero es verdad que hay algunas pocas ocasiones en las que quizás las personas que nos estén escuchando deban consultar con un profesional actualizado antes de lanzarse a practicar los ayunos un poco más largos, porque normalmente el Mm. ayuno de 12 o 13 horas nocturno es fisiológico y no suele dar problemas, pero ¿habría alguna situación, África, en la que el ayuno intermitente o el empezar a prolongar los ayunos nocturnos debería hacerse con control profesional? Bueno, un apunte que quería hacer antes es que realmente desayunar significa romper el ayuno. Entonces, esto se puede hacer a cualquier hora del día. O sea, no es necesario desayunar a las 8 de la mañana o a las 9. Mi desayuno habitual es a las 2 de la tarde, porque es el momento en el que, en el que ya rompo el ayuno de toda la noche y hasta ahora no me ha pasado nada.
Claro, Sí, pero sí, esto efectivamente el desayuno en claro. inglés es breakfast, pero en Claro. Finlandia no se llama así. En Finlandia decimos aamiainen, Ujú, que significa lo que se toma por la mañana. claro, eso Claro, es. aquí hablamos de desayuno por un término popular, ¿no? Pero Claro, pero realmente eso en es Efectivamente. África. desayuno. Efectivamente, África, tienes toda la razón. O sea que cuando estéis rompiendo el ayuno a las 2 de la Mm, tarde, bueno, vuestra primera comida, ese es el ese es el desayuno desayuno, y no hace Vamos, falta que sean vamos, que se cereales. puede desayunar a las 7 de la tarde, ¿no? África. efectivamente, Perfectamente. cuando te sientas más cómodo, claro. Luego lo que hablábamos del tema de las contraindicaciones. A ver, yo creo que contraindicaciones para un ayuno intermitente normal de 12 horas, que puede ser el periodo de tiempo nocturno desde que cenamos, y cenamos pronto, que es lo ideal, hasta que desayunamos a primera hora o a media mañana. Eso no tiene por qué tener ningún tipo de contraindicación. Ayunos más prolongados, pues depende, hombre, cuando se tiene una patología metabólica de base, como puede ser una diabetes, cuando se tienen ciertas patologías endocrinas, como pueden ser pues una insuficiencia suprarrenal, por ejemplo, los problemas suprarrenales a veces se ven que tienden a provocar hipoglucemias y demás, algunos de ellos, pues quizás no sea la patología indicada como para realizar ayunos muy prolongados, porque puede haber bajadas de glucosa, hipoglucemias. Hay otras patologías como la porfiria que comentabas, pero que son muy poco frecuentes. A ver, en general, cuando una persona comienza un ayuno, si es un ayuno intermitente, como digo, de pocas horas, de 12, 16, pues bueno, no debe tener miedo, pero tampoco está de más que lo consulte con su médico, pues por ver cómo evoluciona además. Para ayunos más prolongados sí que conviene consultar con profesionales, o al menos hacerlo poco a poco y hacerlo bien informado, formándose pues bien siguiendo ciertas páginas que nos pueden aportar información, leyendo ciertos libros y tener un poco la información en la mano. Porque además el ayuno intermitente hay que hacerlo bien, en el sentido de que cuando rompemos ese ayuno hay que saber también con qué romperlo. No es muy adecuado, después de estar 12, 16, 20 horas sin comer, de repente realizar una ingesta muy rica en hidratos de carbono, porque entonces puede ocurrir que se segregue de nuevo mucha cantidad de insulina y que todo ese exceso de insulina, de glucosa y demás se transforme en forma de grasa y al final consigamos el efecto contrario. O sea, el ayuno intermitente, el ayuno debe romperse, lo ideal es con una ingesta adecuada en hidratos de carbono procedentes de vegetales y rica en grasas saludables y en proteínas. Quiero decir que hay que saber hacerlo también, o sea que tampoco conviene hacerlo uno por su cuenta, sino que lo ideal sería realizarlo de forma informada. Pero contraindicaciones reales, bueno, alguna hay, pero muy poquitas. Son muy pocas. Entonces, Mm, si recapitulamos todo lo que hemos comentado hasta ahora, podríamos decir que hay que revisar esos patrones de alimentación de las dietas de cajón, mm, que esos cereales en la base de la alimentación, pues parece que no nos aporta mucho desde el punto de vista, desde luego, micronutricional y que metabólicamente puede resultar bastante perjudicial, más si se quiere perder peso o si se quiere tener un perfil metabólico saludable y evitar la resistencia a la insulina, que los ultraprocesados y los productos light que no van a aportar tampoco un perfil nutricional adecuado y que probablemente la mayoría de la gente come demasiadas veces. Entonces, la persona que comentábamos, que me había comentado mi cuñada, que quería perder peso y que con la dieta de cajón baja en grasas, pues no lo estaba consiguiendo. Si tuvierais que darle, imaginaros cada una de vosotras 2 consejos diferentes, ujú. obviamente, no vale repetir. 2 consejos sencillos que pueda empezar a llevar a cabo ya. ¿Qué 2 consejos le podríais dar cada una? Venga, empieza. ¿Quién quiere empezar? Susan. Yo le diría que se olvide de todo lo que piensa que sabe sobre la nutrición. Que haga un reset, que esté dispuesta a hacerlo. Y luego el segundo consejo, bueno, un poco lo que hemos hecho, ¿no? Que sin estresarse en exceso ni volvernos locos, pero que intente pues siempre ir a un patrón pues de más de alimentos frescos, de alimentos que podamos encontrar sin envasar, ¿no? En la naturaleza. De acuerdo, Mm, esos son 2 consejos. Que estudie y que se Sí, empodere, ¿verdad? De que se empodere, que exacto. es sí. algo que nos gusta en Slow Medicine Revolution, y Mm, que compre más alimentos de verdad en vez de productos. África, mm. ¿qué 2 consejos adicionales le darías a esta persona?
Pues el primero de todos, que se olvide de dietas, porque las dietas no funcionan. El concepto de dieta implica realizar una intervención, unos cambios nutricionales por un periodo de tiempo limitado para obtener un beneficio. En cuanto abandonas ese tipo de dieta, pues volvemos otra vez a lo mismo. O sea, que la gente no tome las dietas como, venga, voy a hacer dieta, estamos en marzo, operación bikini, hacemos dieta desde marzo hasta junio, pierdo 5 o 6 kilos que me sobran y luego vuelvo otra vez a lo mismo. No se trata de hacer dieta, se trata de comer y de alimentarse de forma consciente, de forma pensada, de forma informada y no alimentarse de una forma correcta para perder peso, que también si es que es lo que necesitas hacer, sino para tener una calidad de vida, una calidad nutricional y una alimentación saludable. Y por otro lado, hemos nombrado un poco por encima el tema de los alimentos light. Yo os pediría a todos, por favor, que abandonarais el tema de los alimentos light. Al final, un alimento light, ¿qué es? Pues es un alimento al que se le ha reducido la cantidad de grasas y de esta forma reduces las calorías. Que bueno, hay ciertos momentos en la vida en los que si quieres perder peso, pues tienes que hacer una restricción de calorías. Eso habrá que individualizar y habrá que verlo. Pero claro, reduces las calorías en forma de grasa, que muchas veces lo que estás quitando son grasas saludables y lo tienes que sustituir con algo. Si tú a un alimento le quitas un 30% de grasa, lo dejas con un tercio menos de componentes. Entonces, habitualmente se sustituyen por otros azúcares o por otros excipientes o por otros aditivos que son muchísimo más perjudiciales en la mayoría de los casos que la propia grasa. Entonces, al final, lo ideal es que los alimentos sean alimentos, pues lo que decimos siempre, comer comida y que cuanto menos procesados sean, mejor. Es ¿Verdad, decir, África? Perdona. Y además, Mm, África, del efecto este de engaño, ¿no? De uno que cuando come efectivamente, productos light, como piensa que pues, efectivamente. hay menos calorías y que engordan menos, pues Claro, en aprovecha, vía libre. En ¿no? vía libre, efectivamente. es decir, recapitulamos, que aprenda a nutrirse, que Ujú, coma productos frescos o sea, alimentos frescos en vez de productos, que olvide la palabra dieta y que aprenda a comer, de nuevo el aprendizaje, mm, de una forma persistente en el tiempo y que olvide los light. Yo podría añadir también de mi cosecha, en realidad es el corolario, el complemento de no tomar alimentos light y es comer suficiente grasa porque ujú, muchas veces eso se es. olvida uno en las dietas de la grasa y si se quita la grasa, pues al cuerpo al final le cuesta deshacerse de aquello que no le das, porque en PNI Ujú, nos lo decían de forma muy coloquial. Si no le das grasa, el cuerpo dirá, pero ¿dónde está la grasa? Me quedo la que tengo mm. porque me voy a quedar sin, el cerebro necesita grasa, el sistema inmunitario necesita grasa y Las también todas hormonas las necesitan membranas grasa. celulares, las hormonas necesitan grasa. Y yo Mm, también diría, pues efectivamente, de buscar, de reducir la frecuencia de las mm, comidas. Entonces, imaginemos que nuestra persona dice, vale, mira, yo no sé, o sea, de dónde aprendo, porque yo no tengo dinero ni tiempo de irme a un nutricionista mm, actualizado, porque además hay que ir a un profesional actualizado, porque por desgracia muchos de estos mitos que hemos desmitificado en el episodio de hoy, pues todavía persisten en la mente de muchos ujú, profesionales, porque si no, no le hubieran dado una dieta de cajón. Entonces, imaginemos que ella pues no puede ni ir al nutricionista, ni ir a un médico actualizado en nutrición y tampoco tiene tiempo. Entonces, ¿tendríamos algún libro, podcast o recurso para que empiece? Porque ella quiere aprender y quiere leer y está dispuesto a ver vídeos y escuchar un podcast. ¿Podríamos recomendarle algo para que empiece a aprender sobre todo este mundo? ¿Qué me decís? Susan. Pues bueno, yo un recurso que utilizo muchísimo y que me parece que está muy actualizado y que está súper bien es el blog de Marcos, de Fitness Revolucionario. Es un blog que está muy accesible, tiene muchísimos artículos, tanto de alimentación como de ejercicio también, y creo que sobre todo para una persona que no conoce mucho, pues puede ser un buen punto de partida. Ujú. Y sí, además estoy tiene de un acuerdo. podcast asociado, ¿verdad? Y a las Exacto. tres nos gusta bastante. Bueno, Marcos yo creo que ni sabe que estamos aquí hablando de él, pero bueno, ya le pitarán los oídos. Sí, Y porque hace, creo que a Marcos le vamos a nombrar bastante en sí, estos es podcasts, que porque es verdad que es un buen ejemplo. Y no solamente lo que decir, no solamente el blog y los podcasts, es que tiene muchísima información acerca de alimentación, ejercicio, pero también estilos de vida, de estoicismo, sueño, estrés. Tiene mucha información muy válida y muy valiosa. Y con respecto a libros, que yo soy muy de libros, aunque cada vez tengo menos tiempo, pero soy muy de libros, a mí me gustan mucho
los escritos por Michael Pollan, creo que es un autor muy, muy interesante, que desmitifica bastante la alimentación moderna, que aboga mucho por, pues eso, por una alimentación basada en lo natural y de forma muy sencilla, muy divulgativa, muy accesible a cualquier persona. Y hay otro librito que es bastante interesante, porque además habla mucho sobre alimentación, nos da ideas de recetas, muy basado en la evidencia científica, pero de forma muy sencilla y muy accesible. Ya digo que es muy cortito y muy fácil de leer, que se llama De la naturaleza al plato, y que creo que a Sari también le gusta mucho recomendar, ¿verdad? Sí. Que es de Javier de la Hoz y es muy interesante este libro también. A mí me Sí, gusta mucho. además que al autor lo conocí, Mm. hice yo un taller de cocina en el IEP, hicimos un taller de Ujú. cocina y él vino de alumno, estuvimos hablando y la verdad es que su libro se lo recomiendo a muchísimos pacientes porque a Mm. veces cuando se proponen estas pautas de alimentación evolutiva, la gente dice, pero entonces, ¿qué como? No sé qué Claro, comer. Y eso entonces hay que es. darle herramientas porque si no, pues las personas, los pacientes o incluso la gente sana que no sabe muy bien por dónde tirar, pues adquiere esas herramientas. Sí, Mm. Sí, Susan. bueno, solo recordar que también, ahora que África ha comentado a Michael Pollan, pues también tiene una serie que yo le Ujú. descubrí a este hombre a través de una serie de Netflix que se llama Cooker, que está muy Sí, bien, también bastante recomendable. Sí, y tiene también efectivamente. sus vídeos en YouTube. Mm. Bien, pues haciendo un poco una recapitulación, antes de acabar, os recordamos que tenéis las notas de este episodio en nuestra página web, en slowmedicinerevolution.com, donde pondremos algunos de los recursos que hemos comentado, pondremos también los enlaces a los libros y a los recursos de Michael Pollan, de Marcos Vázquez, que hemos comentado, para que tengáis acceso a ellos, porque a lo mejor es difícil tomar nota de todo. Podéis seguirnos también en nuestras redes sociales, en Instagram, en Facebook, en YouTube, Slow Medicine Revolution. Y si tenéis cualquier cuestión o tenéis alguna duda o queréis que en los futuros episodios hablemos sobre algún aspecto súper específico, sabiendo pues también que tenemos aquí a una endocrinóloga estupenda dispuesta a romper todos esos mitos que todavía pues están muy imbricados en todo lo que es la profesión médica y en las profesiones sanitarias en general, pues podéis plantearnos las cuestiones a través del formulario de contacto de nuestra página web o en nuestras redes sociales. Así que esperemos que os haya gustado este episodio. La semana que viene vendremos con un nuevo tema secreto súper chulo. Así que hasta luego, que lo paséis bien. Hasta Adiós. luego. Al siguiente.